¿Os habéis fijado alguna vez que cuando hacéis fotografías y las subís a alguna red y las ponéis en alguna página y demás, en la que ponen una miniatura de la foto, resulta que la foto os resulta más atractiva, os gusta más la miniatura que la foto, que muchas veces incluso la foto, cuando la ves en grande, hasta decepciona un poco. Dices, con lo bonita que era la miniatura, me gusta menos la foto abierta. Ahora os explico un poquito más adelante el porqué. Si os quedáis, lo vemos. Hola, soy Adolfo Gamboa, Adolfoto, y os agradezco que estéis aquí en este tercer vídeo. Como os dije la semana pasada, hoy mi intención es hablar de la creatividad. La creatividad, si la creatividad se nace o se hace. Sinceramente, mi opinión personal es que la creatividad hay que nacer. O sea, pues vamos a llamarlo don, a cada uno nos corresponde un don, o dos, o lo que sea, o ninguno, pero no, todo el mundo tiene una capacidad, lo que pasa es que tiene que descubrirla. De hecho, no todo el mundo que es creativo lo sabe. Una forma para mí de ver cómo la creatividad se ve desde que se nace es con los niños pequeños. Si vosotros tenéis hijos, nietos, hermanos, primos, cualquier tipo de niño pequeño cerca vuestro, no sé si os habéis dado cuenta o no, pero si le ponéis un poquito de atención, os fijaréis que hay niños que están jugando. En cuanto se para un poco lo que sea, uno de los niños se tiene que ir o lo que sea, el otro enseguida ya viene porque se aburre, porque empieza a llamar la atención y demás. Y hay otros niños que están jugando tan tranquilamente con uno, con dos, con 10, con 20 niños, y de repente van desapareciendo niños, se quedan solos y siguen como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubieran estado los demás niños y demás. Siguen jugando a sus rollos, se montan la película, se ponen a hacer sus propios juegos y demás. Y esos niños, la palabra aburrimiento no entra en su vocabulario. De hecho, no sé si no la conocen hasta mucho más adelante. La palabra aburrimiento no la pronuncian nunca. Esos niños han nacido creativos. Esos niños son creativos. Que más adelante su futuro profesional tenga que ver con la creatividad, probablemente sí, probablemente no se sabe. Lo que puede ser es que nunca sepan que son creativos, o sea, porque eso no es algo que lleve una definición, ¿no? Simplemente pues a lo mejor se hacen ya más resolutivos o demás, y no se dan cuenta de que no se dan cuenta, no tienen por qué darse cuenta de que lo que tienen es una mente muy creativa. Que el resto de las personas que no son creativas, si se empeñan, pueden llegar a ser creativos. Yo creo que no, pero sí, por ejemplo, sí se pueden hacer cosas creativas, porque hay cosas que se pueden entrenar y se pueden, a base de repetición, de prueba y de error y demás, se pueden sacar. Por ejemplo, en fotografía existen unas reglas de composición, y esas reglas no es que sean un dogma para seguir y que si no las sigues la fotografía no vale, no, porque además estamos hablando precisamente de un proceso creativo. Para mí la fotografía es un arte, con lo cual no tiene ningún sentido encorsetar un arte, sino lo que hay que dar rienda suelta al creador. Entonces, para mí la creatividad se puede entrenar, pero yo no le llamaría creatividad, yo le llamaría, se puede entrenar un ojo fotográfico. Eso sí se puede entrenar, porque se puede ir haciendo ejercicios de, vamos a ver,
yo paso todos los días por delante de este edificio y me voy a llevar, pues eso, el teléfono móvil. Y cada día le voy a hacer una foto al edificio que sea distinta. Con lo cual, al final de semana, tengo que tener 7 fotos del edificio diferentes. Pero no del edificio cogido desde el frente, otra toma desde la derecha, otra desde la izquierda, porque eso no es entrenar un ojo fotográfico, eso es cambiarte de sitio. Me refiero a hacer una foto, si quieres, del edificio entero, del edificio con la calle, de 4 ventanas del edificio, de 2 ventanas y una puerta. O sea, ir viendo diferentes cosas en algo que no puede ser más anodino que un edificio que ves todos los días. O sea, eso no hay por dónde cogerle la creatividad. ¿O sí? ¿O sí? He empezado el vídeo diciendo que si no os dais cuenta que las miniaturas que nos hacen de las fotos cuando se suben a las redes nos parecen diferentes, nos parecen más llamativas, nos llegan a gustar más que la propia foto. De hecho, sé de gente que hace la miniatura y cuando la abre, deja de la foto de llamarle la atención, se van a un programa de edición y recortan la foto tal como se le había dejado la miniatura. Esto tampoco es muy creativo, pero te ayuda porque si pensamos, decimos, ¿por qué me ha gustado más la foto que me ha hecho la miniatura que la que yo había hecho? A ver, la foto es mía, pero tal como yo la vi, ahora que la veo no me dice nada, pero sin embargo, como me la ha puesto la miniatura, quien hace la miniatura no tiene ni idea de nada, o sea, es el ordenador que simplemente ha cortado en la miniatura como le hayan programado que tiene que cortarla, y le da lo mismo que si se te corta el ojo, que si te corta los pies, que si te cortan las manos. Él ya sabe que tiene que cortar 2 por arriba, 2 por abajo y 3 por los lados. Y ya está. Él lo hace automáticamente sin ningún tipo de visión creativa, ni de ojo fotográfico, ni de nada. Pero sí te da una idea de la importancia del ojo fotográfico. Incluso me atrevería a decir, rompiendo las reglas que nos quieren, no es que nos impongan realmente, sino las reglas funcionan, pero no hay que seguirlas al pie de la letra porque entonces nos desvirtúan. ¿Qué es lo que pasa? Que como ahora te haces una foto vamos a ir a un tema fácil, vas a París y vas a hacer la típica foto de la Torre Eiffel, ¿vale? Vas a hacer la foto de la Torre Eiffel y claro, sacar la torre de pico a base, le dejas aire por la derecha, le dejas aire por la izquierda, le dejas aire por arriba, le dejas aire por abajo, la pones un poquito torcida, la pones en un punto, en uno de los puntos fuertes de los tercios, para que la foto esté perfectamente hecha y no sé cuánto. Y técnicamente te ha quedado perfecta porque le has puesto la velocidad adecuada, le has puesto la apertura adecuada, el ISO el correspondiente, la foto fetén. Todo eso de la velocidad, el ISO y demás, luego te da igual porque coges y lo metes estás tirando en RAW, vas al programa y eso te lo cargas todo porque le vas a poner la foto como a ti te dé la gana. Pero vamos, que si lo has hecho todo bien y sacas el JPG, te tiene que haber quedado una foto fetén. Pero coges la foto, la ves y más o menos la foto de cualquier persona que va a París y hace una foto de la Torre Eiffel. Lo que pasa es que todo el mundo la pone en el medio y tú la has puesto a la izquierda o a la derecha. Pero ya está, no dice mucho más. Sin embargo, la pones en Flickr o la pones en cualquier plataforma
y te hace una miniatura y dices, anda, qué chula la foto, ¿no? ¿Y por qué es chula? Porque, porque el programa no ha seguido ninguna regla, ha cortado por donde tiene que cortar y resulta que si tú te olvidas del pico, te olvidas del aire por aquí, el aire por allá, el sombra aquí, sombra allá, pues resulta que te queda una foto fantástica. Se puede ver que es la Torre Eiffel o no, o sea, a lo mejor si no se ve que es la Torre Eiffel, mejor foto todavía. O sea, estás haciendo una Torre Eiffel en la que no se ve la torre, pues ole tus narices, eso es un fotón. Es que es así. Pero claro, nos están avasallando con cómo tenemos que hacer las cosas. Que eso realmente, en vez de fomentar o tratar de acercarnos a la creatividad, lo que nos va encorsetando. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, tienes que hacer esto y lo otro. Y si nos damos cuenta de lo que nos están diciendo, es como cuando vemos programas o leemos algo sobre la alimentación y tenemos que comer 6 nueces todos los días, todos. Tenemos que tomar lácteos todos los días. Tenemos que tomar 2 piezas de fruta todos los días. El pescado imprescindible todos los días. Verduras todos los días. Tenemos que comer garbanzos, lentejas y todo eso de todos los días. Tenemos que... todos los días tenemos que comer 200 cosas. ¿Y dónde las metemos? Es que es imposible. Y aquí pasa un poco lo mismo. Aquí resulta que tenemos que hacer las fotos dejando aire por la derecha, dejando aire por la izquierda, por supuesto aire por arriba para que no se aplanee la foto. Tenemos que dejar aire por abajo para dejar respirar y más aire por aquí. Y parece que estamos haciéndole la respiración boca a boca a la foto. La foto no respira. Las fotos te las puedes hacer como te dé la gana, pero bueno, tenemos que darles aire. Ahora tenemos que poner las cosas en los tercios, tenemos que buscar los puntos fuertes. Si hay un retrato, el ojo tiene que ir en el punto fuerte. Resulta que estás haciendo un retrato de una persona que está poniendo con una proporción más o menos pequeña, pero como le tienes que poner el ojo en el cruce donde está el punto fuerte, sí, el ojo está perfecto, pero ese no dice nada. Es que y luego no te das cuenta que buscándole el ojo y buscando la cruz y agrandando la foto en el ordenador, ya está. El ojo está clavado, sí, el ojo está clavado, pero resulta que te estaba pasando un perrillo de espaldas que se le ve en el culo negro y es lo que llama la atención de la foto. A ver, una de las cosas importantes en fotografía, aparte pues eso, de utilizar una técnica, de tratar de tener el ojo fotográfico, de estar viendo cosas distintas, como yo digo, de buscarle las cosquillas a lo cotidiano, el ver algo distinto en cada cosa que estamos viendo todos los días, y demás, que eso se puede entrenar. A la hora de hacer fotos en cámara es muy importante el tener en cuenta todo lo que estamos viendo. Por eso tenemos la posibilidad, por eso es importante que estemos viendo cómo va a quedar toda la foto, porque ya ahí podemos ver qué ritmo le vamos a dar a la foto, qué composición le vamos a dar, cómo vamos a integrar cada elemento, dónde nos interesa que esté cada cosa. Lo que esté en nuestra mano mover, porque a lo mejor tú desde aquí no te dice nada, pero si te mueves aquí te va gustando más, pero si te pones aquí introduces un tercer elemento y demás, pero lo que no podemos hacer, que es lo que veo que se hace mucho, es fijarnos solamente en lo que queremos fotografiar. Yo quiero fotografiar a esa persona o esa casa yo solamente tengo ojos para esa persona, para esa casa, para ese coche, para lo que sea. Y lo que hay alrededor que lo está en la pantalla, lo tengo la posibilidad de verlo, no lo estoy viendo porque lo que me centro es en ello. Y después miro la foto en la pantalla y como me centro en lo que quiero ver, me está pasando lo mismo que cuando veo
cuando voy a hacer la foto, que solamente me centro en eso. Y luego te encuentras las fotos, pues que aparece tu sombra haciendo la foto porque la estás haciendo por a última hora de la tarde, tienes las sombras muy largas, el sol lo tienes detrás de ti, para la iluminación del sujeto está bien, pero tienes que tener en cuenta que tienes que mirar al suelo para ver si hay algo que no tiene que estar en la foto y demás, porque además esas sombras que son tan largas, luego ni siquiera en edición la puedes cortar. ¿Por qué? Porque ya te cargan media foto, entonces sacas una foto de carnet de un paisaje que estaba súper chulo al atardecer. Y ese tipo de cosas es el tipo son las cosas que nosotros podemos ir entrenando para mejorar, el entrenar, el estar más atento a todo lo que tenemos alrededor, todas las cosas que están a nuestra disposición a la hora de que vamos a hacer una fotografía, qué queremos introducir, qué no queremos introducir, si lo podemos hacer desde un punto de vista diferente o no, porque creatividad es hacer las cosas por ti mismo, no seguir pautas. Si sigues pautas, de creatividad poca. Si ves una foto que te gusta mucho y lo que te interesa es dónde se ha hecho para ir tú a hacer la misma foto, pues si tú vas ahí a hacer una foto totalmente distinta, me parece bien que hagas lo que te dé la gana, eso vamos empezando por ahí. Pero que yo entiendo más que vayas a decir, pues yo voy allí porque a lo mejor esta foto con otro ángulo, con otro no sé cuántos, puede ganar o no sé cuántos, tal. Pero para ir a hacer la misma, pues estamos en las mismas que si vas a hacer el mismo recorte que te ha hecho el programa cuando has subido la foto a internet. Ahí la creatividad, digamos, que brilla por su ausencia y no estás trabajando en nada, ni estás trabajando en ojo fotográfico, ni estás trabajando en aprender a la armonía de la composición, que tú veas una fotografía y sea armónica, que no pese, yo digo que pesa más por un lado que por otro, con lo cual se desequilibra. Una imagen desequilibrada no es fácil tampoco de decirlo porque hay veces que el desequilibrio es lo bueno de la foto, pero claro, todo eso hay que tenerlo, hay que hacerlo queriendo, es lo que yo me refiero. A ver, si tú lo has hecho queriendo y te ha salido bien, cojonudo. Si lo has hecho queriendo y te ha salido mal, cojonudo. ¿Cuál es el problema? Porque si tú lo que estás es haciendo fotos porque te gusta hacer fotografía, entiendo. Si no, estarías haciendo crochet. Entonces, si estás haciendo fotografía porque te gusta hacer fotografía, cuando estás con una cámara haciendo cosas, mirando cosas distintas, probando planos distintos, pues estás disfrutando. Y si estás disfrutando, el resultado nos da igual, como los del Cádiz y vamos a emborracharnos, el resultado nos da igual. Pues vas al fútbol a pasártelo bien y si ganas bien y si pierdes, pues bien también, porque has ido a disfrutar. Pues la fotografía hay que disfrutarla, pero hay que disfrutarlo todo. Y encima la gente, si os gusta también procesar, que a mí no es mi caso, pero si os gusta procesar, tenéis doble disfrute. A mí sí me pasaba eso, tenía doble disfrute con la fotografía química. ¿Por qué? Porque para mí eran como dos hobbies distintos. Uno era el hobby de la fotografía en sí, de salir a la cámara y disfrutar de ese golpe de espejo, de cada clic, de cada cosa que hacía de cada toma. Y luego otro hobby distinto era el laboratorio. Lo que pasa es que al cambiar al ordenador, entonces a mí ya no me parece un hobby, me parece un tostón. Pero bueno, si podéis disfrutar de la fotografía de todas sus formas, mucho mejor. Eso sí, vamos a dejar de guiarnos de gurús que han leído la introducción de un curso de fotografía y ya con eso se creen que ya lo saben todo y además miran una fotografía y hacen una crítica. No, tenías que haberle dado más aire por aquí, tenías que haberle recortado por allí, tenías que haber... Vamos a ver.
¿por qué hay que dejar aire por todas partes? Estamos en lo mismo de antes. Si tú haces, si tú pones la foto recortada que te gustó tanto y la pones en algún foro de fotografía, te la van a reventar. Y sin embargo, es la foto que funciona. Es la foto que funciona, pero claro, no cumple las reglas que se supone que son las que tiene que cumplir toda foto, pero claro, no se puede estar comiendo fruta, verdura, pescado, carne, huevos y demás todos los días a todas horas. No, porque no. Entonces, habrá cosas que para cierto tipo de fotografía pues tengas que utilizar, ayudarte de esta regla, para te ayudar de esta otra. Lo mismo que lo de las tres cosas. Te vas a fotografiar a dos personas y que vas a decir, pero ¿se puede poner un momento en la foto que es que necesito que salgan tres? Hombre, por favor, vamos a ver. Que estamos hablando de fotografía, que tú puedes hacer fotos a las 12 de la mañana, que puedes hacer fotos lloviendo, que puedes hacer fotos con viento, que puedes hacer fotos como te dé la gana, que no solamente existe la luz de los días lluviosos, la luz del amanecer y la luz del atardecer. Que hay luces más bonitas, sí, y las otras, ¿qué pasa? Que no valen. Que en la vida no se han hecho fotos en otras horas. Entonces, yo tengo que salir a hacer fotos solamente en invierno a las 5 de la tarde corriendo porque se hace de noche enseguida, a ver si soy capaz de hacer una foto, o levantarme a las 6 de la mañana para hacer la foto, y luego el resto del día no se puede porque la luz es fea. La luz es fea porque a ti te parece fea o porque te han dicho que es fea. Porque a ti no te gustan las fotos hechas con esa luz, o porque te han dicho que las fotos hechas con esa luz no valen. Vamos a hacer las cosas que queramos, y si te gusta hacer fotos, pues búscale las vueltas, y si tienes una luz dura, pues búscale la belleza del contraste, y una sombra fuerte con una luz, o pasarlo a blanco y negro. Hay 50.000 cosas, pero vamos, que la fotografía, lo único que te puede evitar hacer fotos es quedarte a oscuras. Y no tener a mano un flash, o quedarte sin batería en la cámara. Mientras no te quedes sin batería, tengas algún tipo mínimo de luz y demás, tú puedes hacer fotos siempre y cuando quieras. Simplemente está en que tienes que buscar, o tienes que saber a qué quieres hacer fotos y conocer la técnica para hacerlo. Para mí lo más importante de la fotografía es la formación. La formación, pero una formación, yo no diría, es que no diría básica, pero que tampoco es que tiene que ser lo que tienes que aprender es a interiorizar el funcionamiento de la luz, y cómo manejarlo con tu cámara, cómo hacer lo que tú quieres con los mimbres que tienes. Tienes esa luz y tú quieres conseguir ese resultado, pues tener los conocimientos como para hacerlo. Y después no dejarnos o huir de los gurús que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas y cómo no. Vamos a ver. Tú tienes tu cámara, tu móvil, lo que tú quieres, con lo que te gusta hacer fotos. Tú sabes manejar la luz, o estás aprendiendo a manejar la luz, pero que no nos tomen el pelo. Resulta que las cámaras, nos están haciendo cámaras con un montón de funciones y no sé cuántos. Y ahora te compras la cámara, te has gastado 6.000 euros en una cámara, 500, lo que te hayas gastado, y te dicen, no, tú tienes que tirar en manual. Bueno, entonces, ¿para qué me gasto el dinero en la cámara? Y tienes que tirar en RAW. Pues para tirar en manual y tirar en RAW, con la cámara más barata de segunda mano que encuentren por ahí y que esté bien, voy sobrado. Pues porque, ¿qué sentido tiene el tener automáticos, semiautomáticos, escenas, no sé cuánto, si luego voy a tirar en RAW y si voy a tirar en manual? Porque claro, si no tiro en manual no soy fotógrafo, ¿vale? O sea, si tú pones una prioridad a la apertura o le pones una prioridad a la velocidad, eso no vale. O sea, pero si tú vas y le pones el fotómetro a 0,
Tú tienes el fotómetro, le pones la línea donde pone 0, eso sí vale, porque lo has puesto a mano. Pero eso mismo, si tú le pones una apertura de 2,8 y la cámara te lo pone a 0, ese no vale. No, ahí no eres fotógrafo, tú tienes que ponerlo a mano. Bueno, es verdad, pues voy a ser el fotógrafo y voy a hacerlo manual. Una pérdida de tiempo y de pérdida de fotos, porque claro, muchas veces, a ver, cuando no teníamos otra cosa, pues había que hacerlo así, pero es que hoy tienes la posibilidad de llevar la cámara siempre puesta, por ejemplo, en una prioridad a la apertura. Llevas la cámara en la mano y de repente ves algo, ¡pum!, disparas, no has perdido la foto y te ha salido clavada, por lo menos de luz. Y si luego, como era muy rápido, no sé cuántos, tienes que hacer que retocarla en postproducción, pues lo haces. Pero si tú llevas la cámara en la mano y ahora ves algo, te voy a quitar la tapa, voy a... la velocidad, espérate que la velocidad estaba aquí, no está... mira, ya ha llegado al 0. ¿Dónde está el tío ese que estaba aquí haciendo el moña? Pues ya no está, ya se te ha ido la foto. ¿Por qué? Porque eres muy buen fotógrafo y trabajas en manual. Pero claro, los buenos fotógrafos pierden fotos. Los malos fotógrafos no. Pues, a lo mejor te vas a ver el otro que lo ha hecho en P, todo totalmente automático, y dices, joder, qué fotón ha sacado este tío, porque vaya momento que has captado. Digo, haber puesto la cámara en P. O sea, que la tecnología está puesta a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología. Entonces, ¿para qué queremos todas las cosas que nos da una cámara y que son las que nos suben el precio? Tener en cuenta eso, que lo que nos sube el precio de las cámaras es la tecnología que llevan. Si luego la despreciamos, es absurdo. Es como coger entrar en internet, en YouTube, y buscar canales de fotografía, buscarlos de los flashes. Cada vez que entras en un canal de flashes que hablen sobre el flash, lo primero, yo siempre utilizo el flash en manual, nunca en TTL. Coño, pues cómprate un flash manual, ¿para qué te compras un flash TTL? Porque es que el TTL te vale el doble. En Godos, por ejemplo, un TT600 que es manual, pues te está costando entre 65 a 80 euros, según, incluso las puedes encontrar hasta más baratos, pero vamos a poner una media de 75 euros el flash. Si te vas al mismo con TTL, que sería creo que 680 o no sé cuánto, ese flash te vale ya 170 euros o más, o 200, depende de dónde lo compres. Y tú estás pagando 100 euros más por tener un flash que lo único que es mejor del otro, porque la luz, la potencia, todo es exactamente la misma, es porque tiene TTL. Y ahora tú te lo compras tan contento, dices, voy a aprender a utilizar el flash. Entras en el canal de fotografía y lo primero que te dicen, no, si tú quieres, el flash se utiliza en manual, porque el TTL es una mierda porque hace lo que le da la gana al flash y no lo que te da la gana a ti. Y claro, y tú te quedas con cara de cretino diciendo, pues he hecho el canelo porque me he comprado este flash que me ha costado 100 euros más que el otro, resulta que lo tengo que usar como hubiera tenido que usar el otro por narices porque no había más vuelta de hoja. Pues así es la cosa. Entonces, para evitar gastos superfluos y dejarnos la vida en lo que no tenemos en una afición tan chula como es la fotografía, que aparte de afición, de hobby, para mí es un arte, y aparte de una forma de vida, pero yo siempre lo he considerado un arte. A partir de la semana que viene, pues voy a ir hablando también de cómo ser fotógrafo sin dejarte la cartera en ello. Porque se puede, si tú te quitas mucha morralla que nos están metiendo en la cabeza continuamente y dejamos de hacer caso a gurús que luego
Entonces esos gurús me gustaría que nos gururearan enseñándonos fotos para decir, pero tío, o sea, tú eres capaz de estar poniéndote delante de una cámara teniendo un canal haciendo estas cosas, haciendo esto, por favor, por favor. Encima, yo manual, yo el flash manual, yo todo manual, buah, soy pues bueno, pues vale, pues me parece muy bien, pero no le digas a la gente lo que tiene que hacer, la gente que haga lo que le dé la gana y lo que le resulte más cómodo. Si a la gente le resulta más cómodo un coche automático, pues tendrán un coche automático. No, es que el manual tú cambias, vale, pero es que la gente no se va a un circuito, la gente va a Barcelona, a la playa, a no sé qué, a trabajar. Pues coño, será más fácil en un atasco que se te moleste solamente un pie y no los dos, y la mano. O sea, si nos están poniendo tecnología a nuestro alcance, es para mejorarnos la vida, para ayudarnos, para hacer nuestra vida más fácil. Si nosotros toda esa tecnología la pagamos, eso sí, la pagamos pero contentos, y si tiene más, y si me acabo de comprar una y le meten un poquito más de tecnología, vendo la que tengo y me compro la otra, aunque tenga que ahorrar pero luego eso sí, utilizo en manual y tiro en RAW. ¿Vale? Pues muy bien, si me parece bien, si cada uno puede hacer en su casa lo que le dé la gana. Eso sí, yo lo que hoy quiero es difundir para el que quiera oírlo, el que quiera saber cómo pienso yo que se puede hacer fotografía sin necesidad de dejarte el riñón encima de la mesa para podértela costear. Y ya te digo, a partir del capítulo siguiente vamos a ir mezclando, porque un solo tema me parece un poco más aburrido, sino vamos a ir mezclando esto con cosas de técnicas fotográficas, de composición y demás, para hacerlo un poco más ameno. Pues os agradezco enormemente aguantarme otra vez la chapa, y si os gusta el canal, pues acordaros de darle a los botoncitos del like. Y si queréis ayudarme y queréis seguir viendo vídeos así y que os cuente mis cositas, pues le dais al like, le dais a la suscripción. Si no os habéis suscrito, le dais a la campanita, y si os habéis suscrito también le volvéis a dar por si acaso, que nunca está de más. Y lo dicho, muchísimas gracias y que tengáis buena semana. Chao.